Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Es un placer moderar esta mesa sobre insuficiencia respiratoria dentro de un programa magnífico del pulmón crítico, del Día Mundial de Pulmón Crítico. Es para mí también un placer introducir, vamos a dar las dos primeras, que son la primera sobre un poco un abordaje global intentando transmitir una trayectoria de los últimos años de qué es lo que hemos aprendido respecto a la insuficiencia respiratoria aguda desde la investigación experimental que la va a dar la doctora Camproví del Instituto de Investigación del Hospital Taulí de Sabadell en Barcelona. Y la segunda charla también de Sabadell la va a dar la doctora Marina García de Acilú y nos va a hacer va a abordar la perspectiva del aprendizaje de la insuficiencia respiratoria a través de los estudios de imagen y toda la investigación que se ha hecho respecto a los estudios de imagen. Cuando acaben las charlas vamos a hacer una ronda de preguntas que animo a todo el mundo a que participe y que aproveche a estos dos grandes ponentes y su amplia experiencia tanto en investigación como sobre todo la doctora Marina a nivel clínico para aprovechar al máximo todo su conocimiento. Así que vamos a empezar con la primera de las charlas, doctora Marta Camproví. Muchas gracias. Pues gracias por la introducción. Voy a hablar de lo que hemos aprendido de los modelos experimentales. No tengo conflicto de intereses relevantes, simplemente he añadido algunas de las becas que hemos recibido para algunos de los resultados que voy a presentar, que son del Ministerio y de Grifols. Primero de todo decir que los estudios experimentales son básicos para poder estudiar la síndrome de distrés respiratorio agudo, tanto para determinar cuáles son los mecanismos como para testar distintos tratamientos o intervenciones. Sin embargo, es necesario destacar que cada modelo presenta unas limitaciones y unas ventajas y que esto debe ser considerado antes de su traslación. Así pues, una breve introducción de lo que pasa en la insuficiencia respiratoria. En el espacio, lo que es la membrana alveolo-capilar, cuando hay una lesión, las células epiteliales y endoteliales entran en apoptosis y liberan mediadores de inflamación y esto provoca un aumento de la permeabilidad, lo que conlleva que entren neutrófilos y monocitos en el espacio alveolar. Eso incrementará la inflamación juntamente con la activación de los macrófagos alveolares. Asimismo, se produce edema en el compartimento alveolar y hay un incremento de la coagulación que conlleva depósitos de fibrina. Así pues, en los estudios experimentales podemos ir desde aquellos estudios que son más simples y que abarcarían simplemente uno de los factores involucrados en la lesión, por ejemplo, la coagulación o una vía concreta que esté relacionada con la coagulación. Y en este caso estaríamos hablando de un modelo muy simple que nos permitiría determinar mecanismos involucrados. Sin embargo, esta simplicidad se puede ir complicando, ¿no?, con la interacción de varios dominios o varias vías y mecanismos. Y aquí llegaríamos a modelos más complejos, como son los modelos preclínicos, en los que ya estaría involucrado, pues, por ejemplo, la inflamación, la coagulación, el edema, ¿no? Y aquí estaríamos reproduciendo mejor lo que pasa en la práctica clínica, lo que nos permitiría determinar, pues, nuevos tratamientos o intervenciones. Así pues, hay distintos tipos de estudios experimentales, hay distintos modelos. Por un lado están los modelos in vitro, en los que estamos hablando de células aisladas, por ejemplo, trabajo únicamente con macrófagos o únicamente con neutrofilos. Luego podríamos hablar de cocultivos, ¿no?, es decir, de la interacción de varios tipos celulares. Y luego a nivel in vitro también podemos hablar ya de un modelo un poquito más complejo y que intenta representar más lo que pasa en el paciente, que sería el Langona chip, que este incluiría varios tipos celulares que se encuentran en el pulmón, por ejemplo, células epiteliales, endoteliales, macrófagos, neutrófilos, ¿no? Ver la interacción entre esos tipos celulares y cómo afecta, porque una parte de estas células están sometidas al aire y el otro estaría sometido, ¿no?, a líquido. Entonces, también están los modelos animales in vivo,
en que estamos hablando de animal pequeño y animal más grande. Luego hablaríamos de lo que son los modelos en humanos. Por un lado podemos hablar de células que son directamente aisladas de pulmones de humanos, mientras que también podemos hablar de voluntarios a los que se les ha administrado el lipopolisacárido de forma inhalada para simular una lesión, como lo que estaríamos haciendo en los modelos animales. Y por otro lado podemos hablar ya de los estudios clínicos en que se administrarían tratamientos que están en una fase más avanzada. Así pues, siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de modelos que ninguno reproduce completamente lo que pasa en los pacientes y, por lo tanto, que hay que tener en cuenta pues, las limitaciones y ventajas de cada uno. Aquí podemos ver cómo en los pacientes con síndrome de estrés respiratorio pues se trata de una población muy heterogénea, ¿no? Cada paciente tiene un background. Entonces, las causas por las que se puede haber dado el distrés pueden ser muy diversas y además los fenotipos que presentan los pacientes a nivel biológico también puede ser muy distinto, ¿no? Y lo que se está haciendo actualmente es intentar englobar, ¿no? Pues, cohortes de pacientes. Sin embargo, cuando hablamos a nivel preclínico en animales, estamos hablando de una población muy simple, ¿no? En la que estamos pues, seleccionando una edad, seleccionando un sexo, ¿no? Los animales no tienen complicaciones asociadas por lo general y además a nivel genético también son muy homogéneos. Entonces, ¿esto qué nos permite? Pues tener todas las variables conocidas y que nuestra variable desconocida simplemente sea el tratamiento con el que queremos trabajar. Además, también en estos animales se les puede aplicar manipulación genética con el fin de estudiar vías concretas, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, pues NF-kappa-beta o el TGF-beta. Entonces, a nivel de modelos más grandes, como serían en cerdos, por ejemplo, estos representan mejor lo que está pasando, es decir, cómo es la lesión en los humanos. Aquí podemos ver un estudio en ovejas en el que por primera vez se ha hecho un subfenotipo dentro de los modelos en ovejas. Lo que se hizo fue administrar intravenosamente ácido oleico y luego unos animales recibieron lipopolisacárido intratraqueal y otros lipopolisacárido intravenoso. Entonces, aquí podemos ver el clúster B, que coincido con los animales que recibieron el lipopolisacárido intravenoso, de tal manera que presentan mayor inflamación en el plasma, mientras que en el clúster A encontramos los animales que han recibido el lipopolisacárido intratraqueal. Entonces, estas cohortes se corresponden con las cohortes clínicas. Por otro lado, los modelos nos permiten, ¿no? Pues, aplicar distintos tratamientos y ver su efectividad. Entonces, hay varios campos, como ya he dicho, ¿no? Que se pueden abarcar para combatir la síndrome de estrés respiratorio agudo. Es importante resaltar que se trata de una síndrome muy compleja y en la que hay muchas interacciones. Así pues, hay algunos tratamientos que se centran más en la membrana alveolo-capilar, mientras que otros se centran más a nivel inmunomodulatorio o de coagulación. Sin embargo, aquellos tratamientos que abarquen pues, varios mecanismos implicados tendrán un mayor efecto terapéutico. A partir de ahora me voy a centrar en dos de los tratamientos que estamos evaluando actualmente en el laboratorio. Por un lado son los anticoagulantes, principalmente trabajamos con heparina y antitrombina. Primero de todo decir que en el pulmón hay especialmente un cuadro de elevada inflamación y coagulación muy localizada. Entonces, cuando hay un aumento del tissue factor, eso conlleva una disminución de la fibrinólisis y un aumento de los depósitos de fibrina. Los anticoagulantes ejercen sus efectos a distintos niveles de la vía de coagulación y, en concreto, la heparina lo que hace es aumentar el tissue factor pathway inhibitor y, por otro lado, junto con la antitrombina, lo que hace es inhibir la trombina.
también hay que decir que existen múltiples interacciones entre la vía de coagulación y de inflamación, por lo que, aparte de tener efectos anticoagulantes, los anticoagulantes también tienen efectos antiinflamatorios. Entonces, nosotros nos hemos centrado en administrar los anticoagulantes a nivel nebulizado, especialmente la antitrombina, con el fin de aumentar sus efectos en el pulmón y disminuir los efectos sistémicos. Entonces, previamente a ese estudio que voy a presentar ahora, administramos en animales heparina sola o heparina junto con antitrombina nebulizada. Y vimos efectos beneficiosos a nivel de coagulación y de inflamación a nivel pulmonar. Aquí el estudio que voy a presentar se trata del modelo a 72 horas. Hay que decir que en los modelos experimentales es muy difícil tener modelos muy largos, por lo que no representan exactamente lo que pasa en la clínica y por eso cuanto más largo sea el modelo, pues más se aproxima en lo que pasa en la clínica. Entonces, el modelo lo inducimos mediante la administración intratraqueal de ácido clorhídrico y 2 horas después del lipopolisacárido. Entonces, unos animales recibieron 2 dosis de antitrombina nebulizada a las 4 y 28 horas y luego otro grupo de animales recibió 3 dosis, una a las 4 horas, otra a las 28 y otra a las 52. Además, hubo un tercer grupo que recibió argatroban nebulizado. El argatroban es un análogo de la antitrombina, también inhibe la trombina y se administró a las 4, 28 y 52 horas. Y todos los parámetros se analizaron a 72 horas. Aquí podéis ver el aparato con el que nebulizamos los anticoagulantes. Aquí iría el anticoagulante y por aquí llegaría el flujo de oxígeno. Entonces, yendo directamente a la nariz de los animales, los cuales están colocados aquí. Aquí algunos de los resultados que obtenimos, ¿no? En este podemos ver el grupo lesionado, es decir, el que solo ha recibido ácido clorhídrico y LPS, mientras que este grupo de aquí corresponde a los animales que han recibido 2 dosis de antitrombina, a los que han recibido 3 dosis de antitrombina y a los que han recibido 3 dosis de argatroban. Podemos ver que a nivel del peso pulmonar, ese está aumentado en el grupo lesionado, pero también en los grupos lesionados que han recibido los distintos anticoagulantes, mientras que si miramos la ratio de peso húmedo peso seco, solo se ve un aumento significativo en los animales lesionados pero no tratados. Sin embargo, cuando miramos en el lavado broncoalveolar el complejo trombina-antitrombina, hay un aumento en los animales que han recibido 3 dosis de antitrombina o 3 dosis de argatroban, mientras que en el tejido pulmonar hay una disminución de Plasminogen Activator Inhibitor 1 en estos animales, indicando que hay una activación de la fibrinólisis. Por otro lado, a nivel de inflamación, analizamos la interleuquina 1 beta y TNF-alfa. Y también analizamos los mediadores de reclutamiento GLO-alfa, que corresponde al reclutamiento de neutrófilos, y MCP1, que corresponde al reclutamiento de monocitos. Podemos ver cómo los animales lesionados presentan aumentados estos parámetros, mientras que los tratados no presentan estos niveles tan elevados y claramente los que han sido tratados con 3 dosis de antitrombina presentan una disminución de estos marcadores proinflamatorios y de reclutamiento. Así pues, podremos decir que un tratamiento prolongado con antitrombina nebulizada permite una disminución de la coagulación y de la inflamación y una activación de la fibrinólisis en el modelo de lesión pulmonar aguda a las 72 horas. Aquí voy a presentar otro de los estudios que estamos realizando, que es con células madre mesenquimales. Se ha visto que las células madre mesenquimales o sus vesículas extracelulares producen varios efectos es decir, producirían efectos a nivel de la proliferación de la membrana alveolo-capilar, mientras que además también producirían efectos inmunomoduladores, actuando sobre macrófagos, linfocitos o neutrófilos, por lo que abarcan varios de los parámetros involucrados en la síndrome de estrés respiratorio agudo. Luego mi compañera Aina Areñ
explicará un poco cómo actúan más las vesículas extracelulares y tratamientos con ellas en la síndrome respiratorio agudo. Yo aquí explico otro de los proyectos que estamos llevando a cabo, que es en el mismo modelo que os he explicado antes, que es inducido con ácido clorhídrico y lipopolisacárido, y como tratamiento lo que administramos fue, mediante instilación intratraqueal, el secretoma de las células madre mesenquimales, y luego algunos animales también recibieron antitrombina nebulizada a las 28 y 52 horas. Y todos los parámetros se evaluaron a las 72. Podemos ver a nivel histológico cómo los animales lesionados presentan más infiltración de células proinflamatorias, tanto a nivel peribronquial como a nivel alveolar. Además, en todo el epitelio podemos ver cómo hay hiperplasia y además edema acumulado. En los animales que han recibido solo el secretoma o la terapia combinada, es decir, el secretoma con la nebulización de antitrombina, vemos como todos estos parámetros están disminuidos en comparación con el grupo lesionado, y cuando hacemos el score vemos como hay una clara reducción de la lesión. A nivel inflamatorio, encontramos un aumento de la interleuquina 1 beta, luego de CCL2, que es el mediador de reclutamiento de monocitos, y de CXCL1, que es el mediador de reclutamiento de neutrófilos, en el pulmón. Y vemos cómo los distintos tratamientos, es decir, el secretoma solo o la terapia combinada, disminuyen estos parámetros, con mayor efecto cuando administramos la terapia combinada. A nivel del tissue factor, hay un aumento en el grupo lesionado, indicando un aumento de la coagulación, que se ve disminuido tanto cuando administramos solo el secretoma o la terapia combinada. Si miramos el Plasminogen Activator Inhibitor, vemos que este está aumentado en el grupo lesionado y disminuido con los dos tratamientos, de tal forma que hay una activación de la fibrinólisis. Y a nivel del complejo trombina-antitrombina, el lavado broncoalveolar, este solo está disminuido cuando administramos la terapia combinada. Así pues, podemos decir que el secretoma de las células madre mesenquimales, solo o combinado con antitrombina nebulizada, disminuye la inflamación y la coagulación y aumenta la fibrinólisis en el pulmón. Como mensajes, decir que los estudios experimentales son necesarios para determinar mecanismos, mejorar el diagnóstico, prevención y los tratamientos, las terapias para el síndrome de distrés respiratorio agudo, que algunos pocos candidatos con resultados prometedores a nivel preclínico han sido trasladados de forma exitosa en el escenario clínico, y que esto puede ser debido a que no hay un solo modelo experimental que reproduzca completamente lo que pasa en los pacientes, de tal manera que hay que tener en cuenta las limitaciones y ventajas de cada modelo, mientras que también hay que tener en cuenta la heterogeneidad biológica que hay en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo para administrar terapias más específicas. Asimismo, una terapia combinada o abarcando múltiples mecanismos es necesario para los futuros estudios en síndrome de distrés respiratorio agudo, y los estudios experimentales son cruciales para direccionar los estudios preclínicos y clínicos. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, buenas tardes. Vale, en primer lugar quería agradecer la invitación para dar esta charla y la presentación antes del doctor Hernández. Yo en este caso voy a centrarme en un aspecto, una perspectiva un poco más clínica, hablando un poco de lo que hemos aprendido, lo que nos pueden proporcionar las técnicas de imagen, sobre todo a pie de cama, al valorar al paciente con distrés, ¿no? Como bien es sabido, la definición del distrés es básicamente clínica, es sencilla. Si bien estos criterios que utilizamos a nivel clínico muchas veces no nos permiten reflejar todo lo heterogéneo que es este síndrome, ¿no? Como ya mencionaba anteriormente Marta. Es heterogéneo en términos tanto de etiología o de factores de riesgo que pueden desencadenar el síndrome de distrés respiratorio,
ya sean intra o extrapulmonares, como los fenómenos o las reacciones fisiológicas que se producen a nivel biológico, a nivel de expresión de genes, etcétera. También en morfología pulmonar, hablando de un poco la repercusión radiológica, ¿no?, en pacientes con distrés, de etiología microbiológica, etcétera. Y todo esto pues probablemente sea en parte responsable de que muchos de los tratamientos que se han estudiado pues no hayan tenido el éxito debido o esperado, ¿no? También la cronología o el timing es importante a la hora de plantearnos hacer un tratamiento específico o más dirigido en estos pacientes, ¿no? Porque la evolución biológica es relativamente rápido y varía con relativa rapidez. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que existen diferentes fenotipos, un poco basados en todo lo que íbamos comentando, ¿no? Fenotipos radiológicos, fenotipos en cuanto a la respuesta inflamatoria, cuanto a la expresión de genes, etcétera, y que integrar toda esta información de alguna forma sencilla a pie de cama pues nos puede ayudar a lo que pretendemos al final, que es hacer una medicina más personalizada y que tenga pues una repercusión sobre los resultados clínicos de nuestros pacientes, ¿no? Y esto hoy en día a pie de cama pues aún es un desafío considerable. Lo que tenemos un poco más por la mano quizás es la tomografía computerizada clásica, ¿no?, que es la técnica que se ha utilizado clásicamente para diferenciar los fenotipos radiológicos, que es de lo que hablaremos un poquito más. Y sabemos en base a esto que los pulmones que presentan una pérdida de aireación pues más parcheada, más difusa, pues probablemente nos respondan mejor a técnicas de reclutamiento, de pipa alta, etcétera, mientras que estos otros pulmones que tienen una pérdida de aireación más focal, centrada en las regiones más dorso-inferiores, pues estos quizás se han de manejar de otra forma, ¿no? Y responderán mejor a maniobras de decúbito prono, por ejemplo. Y esto pues tiene su importancia a nivel práctico, a nivel clínico, ¿no? Y como describió el grupo de Constantin, pues clasificar erróneamente a los pacientes en uno de estos dos grupos y cuando nosotros aplicamos tratamientos o terapias más específicas, pues puede tener una repercusión sobre un aumento de la mortalidad, de manera que parece lógico pensar que identificarlos correctamente y personalizar la estrategia ventilatoria en función de esto, pues tiene una repercusión directa sobre el pronóstico, ¿no? Y todo esto nos apoya pues, a la importancia que puede tener el hecho de desarrollar técnicas a pie de cama que nos permitan de forma fácil, sensible y de forma repetida identificar estos dos fenotipos que mencionábamos, ¿no? Ya hemos dicho que el TAC es uno de los que más tenemos en mente, ¿no? Y que hoy por hoy es un poco el gol estándar, pero tiene limitaciones evidentes, ¿no? Pues precisa que transportemos al paciente a radiología y esto, sobre todo con los pacientes tan especialmente graves, pues es un problema, lógicamente. Implica también exponerlos a cierto grado de radiación. Además es necesario tener cierto grado de experiencia y ¿no?, para saber identificar correctamente y clasificar correctamente las imágenes del TAC. Y aparte de que requiere tiempo, pues no, solo lo podemos hacer en determinados momentos puntuales, ¿no? Lo que más se ha utilizado clásicamente siempre es la radiografía de tórax, pero con unas limitaciones que conocemos de sobra, ¿no? Sobre todo tiene una limitación importante a la hora de detectar y discriminar los distintos patrones radiológicos y también pues, sometemos al paciente a cierto grado de radiación, ¿no? Sobre todo si las practicamos de forma diaria. Y en este contexto, pues sale la ecografía pulmonar, que en los últimos años se ha convertido en una técnica de gran utilidad, no solo para valorar el pulmón, sino otros órganos a nivel del paciente crítico, ¿no? Y que cumple algunos de los requisitos que andábamos buscando, ¿no? Se puede usar a pie de cama, es una técnica que no es invasiva, que podemos repetir tantas veces como queramos, que nos permitirá detectar la afectación pulmonar de forma precoz, es muy sensible en este sentido, y también nos permitirá hacer una monitorización de los pacientes con insuficiencia respiratoria o distrés. Y en este sentido, pues han descrito diferentes patrones ecográficos que pretenden traducir un poco el grado de aireación de las diferentes regiones del pulmón, ¿no? Y los cambios en estos patrones que podemos identificar, los cambios progresivos de estos patrones, pues nos dan una idea también de la aireación o pérdida de aireación de la misma en función pues,
de cambios evolutivos o de estrategias que pongamos en marcha, ¿no? En este sentido, el grupo de Cumelo ya describió que parece haber una asociación entre un score global que podemos establecer de aireación pulmonar en base a la ecografía torácica y el ratio entre gas fluido, ¿no?, que establecemos por el TAC, y esto ocurre a diferentes niveles de PIB. Y también parece haber una relación a la hora de clasificar por ecografía los dos fenotipos de afectación radiológica o de morfología pulmonar, y clasificarlos por TAC, o sea que en ese sentido parece ser de utilidad esta técnica. Lo que todavía no se ha conseguido es establecer bien que en un score global de aireación pulmonar, los cambios en este score global se correlacionen claramente con el reclutamiento, por ejemplo, inducido por la PIB. En este sentido todavía no existe suficiente evidencia, y probablemente sea porque al final con la ecografía, con los scores, estamos traduciendo no solo lo que entendemos clásicamente por reclutamiento, sino cualquier mínimo cambio en el patrón de aireación pulmonar. En cualquier caso, ya hemos dicho que la ecografía sí que parece que resulta útil a la hora de clasificar los pacientes en función de su morfología y ver cambios dinámicos en la aireación pulmonar. Y en este sentido, como decía, nos puede ayudar a clasificar el fenotipo de morfología pulmonar y así poner en marcha pues unas estrategias u otras en función de lo que creamos que le va a beneficiar más al paciente. Y lo que parece ser sobre todo más discriminante en este sentido es ver qué ocurre en los campos anteriores, ¿no? Una ecografía sencilla a nivel de regiones anteriores pulmonares, ver qué patrón existe ahí, si hay una pérdida de aireación a ese nivel o no la hay o es mínima. Esto nos ayuda a discriminar un poco si estamos ante un distrés más tipo focal o más de afectación difusa parcheada. Y esta capacidad que tiene de discriminar estos pacientes pues aún aumenta si también analizamos pues las regiones laterales y posteriores. De manera que en este sentido sí que parece que es, ¿no?, factible realizar un estudio rápido y que nos aporta bastante información en este sentido a pie de cama. Lógicamente, la ecografía también tiene sus limitaciones, ¿no? Sobre todo que nos da información semicuantitativa, ¿no?, cualitativa y semicuantitativa, que es operador dependiente, obviamente, ¿no?, dependerá del clínico que realice el estudio y que requiere obviamente cierto grado de entrenamiento, si bien es cierto que la curva de aprendizaje es bastante más sencilla que otras técnicas. Supone una carga de trabajo adicional, eso es cierto, en comparación con otras exploraciones, pero para aspectos tan sencillos como hemos dicho, como para identificar qué patrón de aireación tenemos en los campos anteriores, pues es rapidísimo de realizar, ¿no? Lógicamente también depende de la anatomía del paciente o de cosas que se pueden interponer entre la sonda y el tórax del paciente, y solo podemos analizar, eso sí, la patología o las alteraciones que haya a nivel o que estén en contacto con la pleura, ¿no? Porque cualquier aireación que haya entre nosotros, nuestra sonda y la patología que estamos intentando ver, pues nos artefactuará la imagen y no podremos ver qué hay a nivel más profundo. Y sobre todo, un hándicap importante que hay con esta técnica es que no se ha desarrollado todavía o no se ha descrito todavía ningún signo que sea específico de sobredistensión, ¿no?, que es uno de los aspectos que queremos valorar siempre en estos pacientes. Y en este contexto, pues algunas de las limitaciones que tiene la ecografía las podemos vencer o sobrepasar con la tomografía de impedancia eléctrica, ¿no? Esta técnica, que se ha desarrollado bastante también durante los últimos años, pues tiene varias ventajas, ¿no? Igual que la ecografía, pues es una técnica no invasiva, que está exenta de radiación y que también podemos aplicar a pie de cama sin necesidad de trasladar al paciente, ¿no? Y nos da información en tiempo real y dinámica, y en este caso no es operador dependiente como la ecografía. Lo que hace se basa en el análisis de la impedancia, la resistencia que los tejidos ofrecen a los cambios o a la emisión de una corriente eléctrica, y estos cambios en la impedancia que nosotros podemos detectar con el dispositivo, pues lo que está correlacionando o lo que nos está traduciendo son cambios en la ventilación. De esta forma podemos estimar la distribución de la ventilación a nivel pulmonar del paciente que estemos monitorizando. Nos da información, ya digo, sobre la distribución de esta ventilación,
pero también nos habla de la impedancia mínima, que en este caso correspondería con la ventilación que queda al final de la expiración, por decirlo de alguna forma, o la impedancia máxima, ¿no?, de la capacidad pulmonar. Es una técnica que, como digo, nos da información continua, nos habla a nivel regional de la distribución de la ventilación y de la perfusión, solo en el segmento del tórax que estemos monitorizando. En ese sentido no podremos tener una visión global del pulmón, solo de un sector, pero sí que nos da información también sobre la sobredistensión y sobre de forma dinámica, sobre el reclutamiento, por ejemplo, durante un test de titulación de PIP. Además, nos puede poner de manifiesto los efectos de Pendeluz en pacientes que estén respirando de manera espontánea, lo que nos da información bastante útil. El análisis, además de las curvas, que lo que están traduciendo son estos cambios en la impedancia en el pulmón a lo largo del tiempo, pues también nos da información tanto en el pulmón sano, como en los efectos fisiológicos que ocurren en el pulmón sano, como en pacientes con distrés o con insuficiencia respiratoria. En este sentido, como podéis ver en la imagen, los cambios de impedancia que nos están traduciendo cambios en la ventilación a lo largo del tiempo son más marcados o son mayores en las zonas dependientes del pulmón, lo que refleja que ocurre de forma fisiológica, que es una mayor ventilación en estas zonas dependientes del pulmón. Y una de las principales aplicaciones que tiene esta técnica, la tomografía de impedancia eléctrica, es la titulación de la PIP a pie de cama, ¿no?, que como todos sabemos pues han propuesto diferentes técnicas más o menos complejas y más o menos factibles de realizar en el día a día a pie de cama. Esta es una de ellas que nos ofrece bastante información, ¿no? Ya hemos dicho que como la ventilación o el volumen se relaciona con las variaciones de impedancia que detectamos mediante tomografía, pues podemos hacer un cálculo de la compliance a partir de estos cambios de impedancia, ¿no? De manera que los cambios de impedancia divididos por la driving pressure sería la compliance derivada de la impedancia. Si vemos lo que ocurre con esta compliance a distintos niveles de PIP durante un decremental de PIP, pues esta información a cada nivel nos puede ayudar a seleccionar la que consideremos que sea la PIP más adecuada. En este sentido, se ha propuesto que la mejor PIP o la PIP más óptima, por así decir, sería aquel punto en el que se cruzan la gráfica que trazamos de sobredistensión y de colapso, ¿no? En el que el balance entre el grado de colapso pulmonar y de sobredistensión pulmonar está más equilibrado y podemos generar en este sentido un mayor beneficio con menos daño. Cuando comparamos la titulación de la PIP utilizando este sistema de monitorización con el clásico utilizando las tablas de la ARDS Network, lo que vemos es que hay muchísima más variación en los niveles de PIP, lo que traduce que probablemente lo que hemos comentado, ¿no?, en base a la heterogeneidad de este síndrome, cada paciente probablemente se beneficiará de una PIP más individualizada, no estandarizada solo en función de una tabla, y esto apoya la hipótesis de que personalizar la PIP en cada paciente en función de diferentes parámetros o diferentes técnicas pues puede mejorar los resultados clínicos de estos pacientes. La ventaja de la tomografía de impedancia también es que nos ofrece información sobre la heterogeneidad de la ventilación de este pulmón, ¿no? Y se han descrito varios índices, uno de ellos es el Global Inhomogeneity Index, el GI, que lo que nos indica es un poco el grado de alteración en la distribución de esta ventilación en el tejido pulmonar, en este caso que estamos monitorizando con tomografía, ¿no? Se calcula como la diferencia que hay entre la media de los cambios de impedancia en todo el pulmón y la diferencia que hay en los cambios de impedancia en cada píxel que estamos analizando con esta técnica, de manera que cuanto mayor es el valor o el nivel del índice de inhomogeneidad, pues mayor es la heterogeneidad de este pulmón. Lo mismo ocurre con otro índice que se ha descrito, que es la distribución de gas intertidal, que también describe un poquito lo mismo, ¿no? Cómo está distribuida esta ventilación y el grado de heterogeneidad de la misma. Y lo que se ha propuesto es intentar titular la PIP o el seleccionar una PIP de manera que este grado de heterogeneidad lo disminuyamos al máximo, ¿no? Esta es
Las propuestas más recientes van en esta línea. Lo que no se ha podido demostrar todavía es que estas estrategias pues, realmente se traduzcan en una clara disminución de la lesión pulmonar que le inducimos al paciente con la ventilación, ¿no? O que se traduzca realmente en una mejoría de los resultados clínicos, pero un poco la línea va por aquí. También la monitorización con impedancia eléctrica nos ha proporcionado información sobre lo que ocurre cuando realizamos un prono en un paciente con distrés, ¿no? Los cambios fisiológicos que se producen tanto en pacientes con distrés no COVID como en pacientes con COVID, ¿no? En este estudio de Fosali y Mauri lo que hacían era analizar precisamente con tomografía de impedancia eléctrica estos cambios que ocurrían cuando se realizaba una maniobra de cúbito prono en pacientes con distrés secundario a COVID y lo que veían pues un poco la respuesta regional que había de esta maniobra, ¿no? Y que esta respuesta está disociada de alguna forma en la zona ventral o la zona dorsal no dependiente, ¿no? De manera que en las zonas ventrales lo que vemos es que se produce una pérdida del reclutamiento, un desreclutamiento, mientras que en la zona dorsal obviamente pues se produce un reclutamiento significativo y que normalmente es mayor en proporción al grado de desreclutamiento de la zona más ventral, ¿no? Y podemos ver qué ocurre también con la relación que hay entre la ventilación o el perfusión, ¿no? El matching entre ventilación y perfusión. De manera que en supino vemos que hay una parte considerable del pulmón que está solamente ventilado y poco perfundido en la zona más ventral, que esto cambia cuando realizamos la maniobra de decúbito prono, ¿no? De manera que nos está dando en tiempo real información fisiológica de lo que está ocurriendo en pacientes cuando les sometemos o cuando realizamos una maniobra de decúbito prono. Pero esta técnica obviamente pues también tiene sus limitaciones, ¿no? Como comentábamos anteriormente, estamos analizando solo lo que ocurre en un sector, en una corta axial del pulmón, no todo el pulmón de forma global, aunque colocado más o menos a nivel del quinto espacio intercostal nos da bastante información sobre todo de lo que ocurre en el más inferior e inferior dorsal. Tiene una resolución espacial considerablemente baja comparada con la TAC, con el escáner. Y que estamos hablando todo el tiempo de cambios en la impedancia, ¿no? Lo que estamos determinando o analizando con esta técnica son cambios en la impedancia del pulmón cuando se insufla y cuando expira, ¿no? Y esto no son valores absolutos, son solo cambios en este parámetro. De manera que no podemos valorar el valor absoluto, por ejemplo, del volumen pulmonar al final de la expiración y no se correlaciona, estrictamente con este parámetro, porque ya digo que lo que estamos valorando todo el tiempo son cambios respecto a un valor de referencia basal. En cualquier caso, sí que hemos visto que nos da bastante información a pie de cama. Y un poco para llevarnos el mensaje final, como ya hemos comentado tanto Marta como yo, pues todos los distreses son diferentes, son heterogéneos a muchos niveles y que si son heterogéneos y diferentes, lo lógico es pensar que no podemos tratar todos de la misma forma, que no podemos aplicar los mismos parámetros generales para todos los pacientes y que necesitamos buscar estrategias más personalizadas e individualizadas. Y que en este sentido, pues las técnicas de imagen nos pueden ofrecer bastante información a pie de cama, ¿no? Y en los últimos años pues han desarrollado estas técnicas que le permiten hacer de forma continua, no invasiva, y con una interpretación relativamente sencilla, pues proporcionarnos toda esta información que nos permita ir un poco seguir un poco este camino de una medicina más personalizada, ¿no? Y muchas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Marina. La verdad es que me ha gustado las dos charlas y también me ha gustado el oírlas una detrás de la otra, pero yo creo que te permite también valorar la situación desde una perspectiva un poquito más global, ¿no? Quería animar pues, a la audiencia a todas las preguntas que le puedan surgir, un poco para ir rompiendo el hielo. A mí se me ocurre un poco intentando hacer un resumen muy general, ¿vale? Yo creo que quizás el problema para la investigación translacional desde la investigación básica es que se tiene casi necesariamente que centrar en modelos animales
para el desarrollo de, pues, de vías enzimáticas o en cualquier caso buscar al final un fármaco. Yo creo que la limitación principal aquí es que todos los intentos de hacer modificaciones o tratamientos ventilatorios requieren un animal con un soporte respiratorio prolongado, lo cual dificulta muchísimo esto y es prácticamente inviable en cualquier centro, por muy especializado que esté. Y quizás toda la investigación desde las técnicas de imagen se han centrado necesariamente, aunque definen fenotipos por imagen, se han centrado en especificar e individualizar el tratamiento ventilatorio principalmente, ¿no? Y entonces, claro, al final, un poco desde la barrera, ¿no? Desde casa, tomándose unas palomitas, viendo la película, quizás un poco la pregunta, y esta sería para Marta, primera, sería ¿por qué crees que es tan difícil en la patología respiratoria aguda, principalmente de estrés? ¿Por qué sería tan difícil? Porque tú has comentado y has puesto una diapositiva, few treatments acaban llegando a los estudios clínicos, pero few en este caso creo que realmente son muy poquitos, ¿no? Líneas ahora que pueden estar un poco más de moda y que son estratégicas serían en células madre y está costando muchísimo encontrar evidencia a nivel clínico y un poco la pregunta es, ¿qué dificultades crees que hay específicamente para esta patología para poder traslacionar la investigación básica a la clínica? ¿Por qué cuesta tanto? Porque tú has presentado unos estudios con unos resultados que son pues, muy buenos, y hay muchas más líneas de este tipo, pero luego no acaban culminando en una recomendación en guía clínica para un tratamiento específico farmacológico en pacientes con estrés. Y quizás ¿por qué crees que está costando tanto en esta patología traslacionar la investigación básica? Bueno, realmente creo que es una pregunta muy, muy compleja, ¿no? En el sentido que hay mucha heterogeneidad dentro de esta síndrome. Entonces, hablar de una terapia más personalizada, ¿no? Yo creo que empezará a direccionar un poco el cómo poder tratar estos pacientes, pero claramente presentan un cuadro muy, muy, muy diverso, ¿no? Es decir, que lo importante es que el tratamiento no funcione únicamente en una vía, sino que funcione en varias. Por eso ahora hay tanto auge con las células madre mesenquimales. Sin embargo, pues aún tienen efectos adversos, ¿no? Por eso se está pues también mirando cómo ejercen sus efectos para centrarse más a nivel paracrino, es decir, no usar la célula en sí, sino lo que ella secreta, o intentar crear un fármaco como más dirigido, pero con varios efectos, ¿no? Pues eso, evitando los efectos adversos. Entonces, creo que realmente lo importante es tener en cuenta cuáles son las ventajas de cada modelo, cuáles son sus limitaciones y tener en cuenta lo que está pasando, es decir, cómo es el fenotipo, ¿no? de cada paciente, hacer sus fenotipos. Hay una pregunta de Antonio Artigas. Dice, ¿qué información existe del análisis de la actividad metabólica por PET scan en el distrés? Bueno. Ánimo. Uf. La verdad que no, el PET scan no es algo con lo que yo esté familiarizada y de hecho realmente he tirado un poco más por la impedancia y la eco porque me parece que son técnicas que son más prácticas de aplicar a pie de cama, ¿no? Porque el PET hoy por hoy, como ocurre a veces con el escáner, aunque en menor medida, es que sí, nos dan información a nivel de estudios muy bien y a nivel ¿no? información muy útil, pero que luego aplicarla, ¿no? O que sea de utilidad en el día a día para tomar todas estas decisiones, pues es complicado. Yo personalmente no estoy tan familiarizada con el PET. No sé si... Creo que me doy por aludida con la pregunta, pero no sé Sí, yo si creo que alguien sí. está más familiarizado y quiere contestar. La he lanzado. Bienvenido sea, sí. Yo creo que también un poco en esta línea hay otras opciones de imagen
Y me refiero principalmente a la ecografía, ¿no? Que sí es verdad que en los estudios ves unos parámetros, una capacidad de clasificar el fenotipo por ecografía que está muy bien, pero luego a nivel clínico, a pie de cama, esta calidad diagnóstica no se repite, no es reproducible, ¿no? Y yo no sé muy bien si tú tienes claro por qué hay este gap entre los estudios ecográficos y luego la dificultad de utilidad real a pie de cama, principalmente con la ecografía, que creo que es un poco la que tiene más difusión, ¿no? Sí, o sea, y eso que soy defensora de la ecografía, pero reconozco sus limitaciones. Yo creo que para identificar el patrón o el tipo de fenotipos es muy útil y es muy sencillo de hacer y es factible, pero sí que ha fracasado un poco o me parece menos factible de realizar el día a día todo lo que son cambios de aireación en base a, pues eso, la titulación de la PIP o X. ¿Por qué? Pues en parte por lo que explican algunos autores, ¿no? Cuando lo justifican, que es que realmente tú estás viendo todos los cambios de aireación. Si lo haces bien, ¿no? Tú estás identificando todos los cambios de aireación en todos los segmentos, que esto no se traduce o no es el sinónimo exactamente lo que entendemos por reclutamiento, y quizá ahí entra un factor de confusión que lleva tiempo, lleva una carga de trabajo que para estar ahí, ¿no? Repitiendo la técnica a cada paso, sumando errores en cada paso de valoración, pues al final la idea que te puedes llevar global bueno, puede ser un poco confusa, ¿no? Y creo que en ese sentido, aunque nos da mucha información, ya digo, a la hora de discriminar un poco el fenotipo, a la hora de identificar que hay afectación pulmonar, ¿no? En pacientes con poca repercusión radiológica, o a la hora de identificar complicaciones, aún el punto quizá más complicado es ver, ¿no? Más en detalle todos estos cambios de aireación, y sobre todo que no puedes identificar claramente la sobredistensión y que esto es un hándicap. Claro. Pero bueno, hay que Sí. conocer también, ¿no? En qué es útil y oye, dónde están sus limitaciones y no. ¿No? Y yo también creo que tener la perspectiva de que todos los intentos de estudio clínico que se han hecho para ajustar PIP y parámetros ventilatorios, ninguno claramente acaba demostrando ninguna diferencia real, al menos en mortalidad, y que quizás es que estamos intentando abordar una decisión clínica especialmente compleja que no solo se mejora o se resuelve con estas herramientas, ¿no? Y Exactamente, sí, sí, sí. y quería volver a Marta porque ya por curiosidad personal, ¿eh? No, antes le comentaba que muy poquitas líneas básicas acaban traslacionándose a clínica en distrés respecto a desarrollo de fármacos para uso clínico, y creo que tenemos un caso que es justo el contrario, que es el tratamiento con los corticoides, y que, no sé, pregunto la opinión nada más, ¿eh? Porque al final con el tema de los corticoides en distrés hemos ido y vuelto 5 veces, hemos cambiado a la Dexa y ahora volvemos a los corticoides, al menos en el COVID, bueno, no lo sé. ¿Hay alguna forma desde el punto, o sea, hacer una investigación translacional inversa, ¿no? Que es desde la heterogeneidad de los ensayos clínicos con corticoides en distrés, ¿habría alguna forma de acabar entendiendo o cómo a nivel clínico no se ha podido resolver cómo abordar este tema, ¿no? No sé si hay alguna forma de hacer una traslación a básica para intentar determinar qué paciente sí o qué corticoides sí o qué dosis sí, porque esto es un poco mareo, ¿no? La verdad, bueno, yo en corticoides en sí no tengo mucha experiencia, pero sí que es cierto que la gracia de la translacionalidad puede ir en las dos direcciones, ¿no? Es decir, preguntas que se te formulan a pie de cama, poderles dar respuesta a nivel de laboratorio, ya sea con modelos muy simples, con un tipo cerebral concreto, o a nivel preclínico. Y luego, pues, la otra dirección, ¿no? Pues un tratamiento que pruebas a nivel preclínico, a ver si podría funcionar en una cohorte de pacientes. Pero yo creo que este es el caso de los corticoides, ¿no? El hecho de por qué este está yendo de un lado para otro, ¿no? Pues claro, cada vez se va sabiendo más, entonces se pretende dar respuestas, ¿no? A un nivel más básico que nos puedan contribuir en la clínica. ¿Había alguna otra pregunta online? Óscar Quiñones preguntaba si había más experiencia
sobre la titulación de la PIP con ultrasonido. Bueno, yo creo que esto está ya un poco respondido con la charla y que no sé si quieres añadir alguna cosa, Marina. No, bueno, sí que hay algún estudio que lo describe, ¿no? El clásico de Bugemat, pero ya, como he comentado antes, ¿no? Yo creo que para la titulación de la PIP es relativamente engorroso y no creo que se traduzca realmente en ¿no? Lo que habías comentado tú también, bueno, al menos es mi experiencia, ¿eh? Así como que en otros sentidos, pues ya digo que es francamente útil como para identificar el tipo de fenotipo y demás. Y luego QML lo intento también reproducir y no resultó, o sea que es complicado, yo creo. Sí. Comentaba Artigas, un poco haciendo referencia a su pregunta previa, que hay áreas del pulmón donde predomina el colapso, aunque no haya actividad metabólica o inflamatoria, y que el PET puede ayudar a diferenciar esta respuesta terapéutica en estos casos, ¿no? Y luego Jessica Medina también preguntaba en qué fase experimental se encuentra el uso de la heparina y antitrombina nebulizada y cuánto tiempo haría falta para aplicarse el tratamiento en humanos. Esto va un poco para Marta, si te puedes dar alguna información así más concreta en tiempos. Sí, con la heparina sí que se ha llegado ya a un fase 3. Que bueno, son pacientes en ventilación mecánica que reciben 25.000 unidades durante cada 6 horas durante 10 días. Y sí que se han visto mejoras a nivel del score de Murray. También con el COVID hubo bastante auge con la heparina nebulizada porque, aparte de las propiedades que he explicado más antiinflamatorias y anticoagulantes, también se vio que se unía propiamente al SARS-CoV-2, a la subunidad 1, por lo que presenta también propiedades antivíricas. Y a nivel de antitrombina nebulizada aún no hay estudios. Pues nada, otra vez más agradeceros a las dos vuestras presentaciones. La verdad es que me ha gustado mucho hacerlas de seguido para ampliar un poquito la visión, ¿no? Y un poco el enfoque más global del desarrollo científico, sobre todo en DISTES. Pues muchísimas gracias y bueno, espero que haya sido del interés.